Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy voy a retomar la sección que empezó este canal, que es la senda del otaku, para impartir un poco más de conocimiento otaku a vuestras vidas. Y es que seguramente en el tema de hoy os hable de algo que os habréis preguntado durante bastante tiempo cada vez que veis un anime, ya que ¿cuántas veces os llama la atención de esto cuando estabais mirando un anime en versión original? おはよう一条くん。おーい、京ちゃん。親方様。待たせたでござる、薫殿。¿Os habéis fijado? ¿Qué son todos estos San, Kun y Sama que aparecen justamente al final de cada nombre de cada uno de los personajes? Pues estos son los honoríficos, los sufijos que acompañan a cada uno de los nombres japoneses de nuestros personajes y que les dictan básicamente el rango de relación que tienen unos entre otros. ¿Queréis saber más sobre estos? Pues quedaros en el vídeo de hoy que os lo voy a explicar. Antes de empezar con el vídeo me gustaría aclarar una cosa la más evidente. Yo no soy ningún experto en japonés. Nunca he recibido ningún tipo de cursillo ni nada de formación de este idioma, pero todo lo que he aprendido ha sido, y bien poco, lo he aprendido gracias a, investigación por mi parte y leer algunos libros que me han introducido en la materia, como por ejemplo los dos que os voy a recomendar a continuación y que creo que sentarán un poquillo las bases de vuestro idioma si tenéis mucha curiosidad. Los dos están escritos por un experto traductor, que es el conocidísimo Marc Bernabé, que nos ha traducido obras como Bleach, Gantz, Death Note, y es hiper conocidísimo en el mundo del manga. Así que es por eso de que os voy a hablar primeramente de Japonés en viñetas, un libro que, cuyo título indica, es básicamente pues un cursillo de japonés a través de las viñetas del cómic manga, y que seguramente hará las delicias de aquellos que sean fans del manga, ya que poco a poco Marc os va explicando términos del japonés a través de cada una de las viñetas. O sea que son 2 tomos y son súper buenos para la hora de practicar y iniciarse con el idioma desde un nivel 0. No hace falta ser un experto en la materia para empezar a leerlos. Y el segundo libro que os quiero comentar, trata un poquillo sobre la cultura manga en Japón, sobre todo de las vivencias también del propio Marc en el país del sol naciente, y precisamente es como se llama el libro, pero os voy a dejar exactamente el título por aquí debajo, porque ya he intentado repetir esta toma unas 5 veces y no me ha salido el nombre de carrerilla la primera, así que es por eso de que mejor os lo dejo aquí escrito y ya está, y que cada uno lo compre cuando esto. Los 2 libros están publicados por Norma Editorial y seguro que los encontréis en el mercado con suma facilidad. Dicho esto, vamos a seguir. Vale, venga, hablemos de los honoríficos japoneses. Lo primero que tenéis que saber es que en Japón normalmente siempre se suele llamar a la gente por su apellido. Es muy raro que alguien se llame, como en nuestro caso, la sociedad europea, alguien directamente por el nombre. Normalmente esto implica en Japón un grado de confianza que le tienes que tener a esta persona como para permitirse hacer eso. Algo que para nosotros es completamente normal. Y es por eso que también para decidir cómo es el grado de relación que tienen, usan estos sufijos para más que nada explicar la relación que une a esa persona con esa otra cuando lo llama. Entonces normalmente siempre se suele acompañar este sufijo junto al apellido de esa persona. Por ejemplo, en mi caso pues sería algo tan común como Infante-san, por así decirlo. Aunque ahora os explicaré bien cuáles son los sufijos. Y vamos a empezar por la primera excepción a esta regla, ya que si hace un momento os decía de que normalmente estos sufijos se suelen acompañar siempre con los apellidos, solo hay una excepción dentro de todo este grupo de sufijos, y ese es el sufijo chan. El honorífico chan está reservado normalmente a la gente con la que tiene ese grado de confianza mucho más alto dentro de Japón, porque denota que es algo cariñoso, es algo bastante afectivo y que normalmente está destinado a gente, o lo dicho, a la que le tienes muchísima confianza, tales como un hermano o un amigo de toda la vida o alguien a quien le tienes muchísimo afecto, o por ejemplo a los niños pequeños.
Entonces, ¿qué suele pasar con este honorífico? Que normalmente se añade directamente al nombre, dando por ejemplo expresiones como Naru-chan, Hime-chan, Shin-chan, que es el conocidísimo personaje de manga y anime que seguramente todos conoceréis, y que simplemente está hecho con esta denotación. Y la verdad es que el caso de Shin-chan también nos da a entender de que este sufijo también tiene una característica también que lo hace bastante único, y es el hecho que normalmente el sufijo de chan se añade también a abreviaturas de nombres largos, porque por ejemplo, para quien no lo supierais, el nombre real de Shin-chan es Shinosuke, un nombre que como veis es bastante largo y se abrevia en la palabra Shin y se añade el chan para formar una abreviatura que queda bastante más mona y bastante más graciosa. Pero esto también se puede dar con otros nombres, como por ejemplo Matsumoto, que le podéis llamar Matsu-chan, o Hideyoshi, que también puede llamarse Hide-chan, cosas así por el estilo. Lo único que se me ocurre para deciros una traducción aproximada para que vais a entender cómo funciona este sufijo sería el típico coletilla o diminutivo que se usa también en los nombres aquí en España, como puede ser por ejemplo Sara, que pasa a llamarse Sarita, o Pablo, que se llame Pablito, Antoñito, cosas así. Este sería un ejemplo perfecto para haceros la traducción de este sufijo, ya que creo que normalmente estos coletillas, estos diminutivos, no los usaríais con alguien que acabáis de conocer, ¿no? Implica que tiene que ser un hermano, un familiar vuestro o alguien bastante cercano como para tener las confianzas como para llamarlo de esta forma. Ahora el siguiente de los sufijos de los que voy a hablar, y que seguramente es el más conocido por todos, es el san, que denota un poco más de adultez y que tienes un poquillo menos de confianza con esa persona, pero verdaderamente se usa sobre todo para, bueno, pues para lo típico, para hablar de terceras personas, de hablar por ejemplo de un trato formal con una relación como podría ser un alumno con sus profesores, cosas así por el estilo, y que normalmente forman parte de la vida de lo que sería Japón. Una traducción aproximada de este término pues podría ser lo típico, señor, señora, algo bastante típico en la cultura japonesa y que normalmente, claro, es tratar con respeto a las personas con las que hablamos, no tiene más. Es un sufijo que, como veis, es muy formal, no tiene ninguna base de relación y que podría usarse verdaderamente para cualquier persona o para cualquier compañero de trabajo. Pero ahora definidos estos dos sufijos, quiero comentaros un caso bastante en particular que viene dado por un personaje de manga que creo que, no sé si os habéis fijado nunca en su forma de hablar o en su forma de expresarse, pero denota algo bastante curioso del uso de los sufijos, así que os dejo un clip de este personaje y cuando lo acabéis de ver, comentamos a ver si os habéis dado cuenta de dos cosillas que lo caracterizan bastante. Vale, gente, en el clip que acabáis de ver a continuación os he puesto un extracto de la película Strong World de One Piece, donde habéis visto a Sanji, el tripulante de la tripulación que es el cocinero, referirse a las dos chicas de la tripulación, Nami y Nico Robin, usando los prefijos chan y san. Pero ¿os habéis dado cuenta de algo curioso? Es el hecho de que los usa mal o los usa al revés, por el simple hecho de que Nami, al ser la tripulante más joven de la tripulación, es la que tendría que tener el prefijo de chan, pero en cambio le pone el prefijo san, mientras que en el caso de Robin, al ser la más veterana, tendría que tener el prefijo de san, mientras que le pone chan. Algo bastante curioso, seguramente que no lo habéis dado cuenta, pero la explicación a este fenómeno es simplemente que a Oda le pareció bastante sonoro mejor y no le dio más explicaciones. Aunque lo curioso es que uno de los ayudantes de Oda explicó que esto es debido a que Sanji lo que pretende con estos prefijos es ser todo un galán, ya que mientras que Nami se siente como, a pesar de su juventud, no se siente como una mujer del todo, Sanji con este prefijo lo que quiere realzar es la madurez que tiene el personaje y de que es digna de llamarse San por el hecho de que ya no es una jovencita madura, ya es madura lo suficiente como para llamarse San. Y en cambio Nico Robin pues le pasa todo lo contrario, de hecho que es madura, es una persona que ya podía pasar por adulta, pero en cambio Sanji le dice Chan por el hecho de que tranquila, que no eres una madurita, ya todavía sigues siendo joven, o sea,
todo un cumplido para lo que es sin duda alguna uno de los galanes más grandes de la historia del manga anime. Y claro, seguro que esto no es lo único que os habéis dado cuenta al poneros este clip, ya que os habéis fijado, no dice exactamente Sanji, Chan y San, sino que dice Chuan y Suan. Esto es un pequeño juego de palabras o una manera de expresarse o una deformación, por así decirlo, de los sufijos, simplemente usado a tono paródico, ya que por si no lo sabíais, Swan es básicamente para hacer un juego de palabras entre la palabra swan, que en inglés significa cisne, y Chuan, que sería como si mezclaras la partícula del chan con la de chu, que significa beso en japonés. O sea que, como veis, es simplemente una coletilla de formación que muchos otros personajes del manga tienen, ya que por ejemplo podemos ver a Mayuri de la serie Steins Gate, que usa el prefijo rin para hablar de algunos personajes con los que tiene mucha confianza y sería su equivalente a la palabra chan. Pero también, por ejemplo, nos podemos encontrar el personaje de Bakeneko de la serie Bakemonogatari, que usa la expresión nian en todos los sufijos que pueda. O sea, puede llamar a una persona con esta partícula y que simplemente relata que es la onomatopeya que usan los gatos para maullar en Japón, así que no tiene ningún equivalente y evidentemente son simplemente como si fuera el chan y el san, no tiene nada que lo pueda relacionar, así que son simplemente deformaciones a las que no tenéis que hacer mucho caso. Pero bueno, continuamos con la lista de sufijos para ahora centrarnos en el kun, que es básicamente de uso estrictamente masculino, ya que normalmente se usa como palabra de colegueo para denotar una relación algo más íntima entre amigos, y normalmente se suele también usar a lo mejor con compañeros de trabajo. La verdad es que no existe una traducción muy exacta para este término, ya que sería un poco como el típico personaje que se te acerca y te dice Frank, colega, ¿cómo te va todo? No sé qué, no sé cuánto. Es una expresión muy rara de traducir y verdaderamente no es la mejor expresión que podía usar en español para referirme a esto. Pero creo que más o menos me habéis pillado por dónde van los tiros. Algo que intente, por así decirlo, forzar una relación o mostrarla un poquillo más de interactuación que si simplemente le llamas a alguien san. Y ahora llegamos a lo máximo, por así decirlo. Es el sufijo, uno de los sufijos más respetuosos de los que voy a enseñaros en esta lección, que sería el sufijo de sama. Sama normalmente hace referencia, bueno, pues a un jefe, incluso a las divinidades, porque ¿cuántas veces hemos escuchado la expresión kami-sama, que significa oh Dios mío? Pues lo mismo, es como prácticamente el rango más alto de respeto que puedas conseguir para una persona. Y si tuviera que traducirlo al español, la verdad es que sería bastante difícil, aunque no imposible, ya que también una de las particularidades de este sufijo es que se suele acompañar para textos formales, cartas a clientes, la cual cosa me ha hecho pensar directamente en una expresión que usamos mucho en España y que es bastante conocida, porque ¿cuántas veces habéis iniciado una carta o un email formal con la palabra estimado, adorado o venerado, Pues este prefijo es el mismo, es básicamente sería la traducción más aproximada que podíais daros del perfil de Sama, aunque verdaderamente es muy cogida por los pelos, lo siento gente, pero no hay tanto grado de respeto, por lo menos aquí en la Unión Europea. A mí no se me ocurre una expresión que pueda encajar mejor que esta. Pero el sama también tiene su equivalente, aunque algo bastante más anticuado, ya que este sufijo normalmente solo creo que lo vais a encontrar en películas de samuráis o de un periodo bastante más atrasado en la sociedad japonesa, ya que el sufijo dono creo que actualmente en Japón está bastante en desuso y se usa básicamente para lo mismo que el sama, exceptuando por la parte de la divinidad, claro está. Es para hablar muy respetuosamente con personas de alta autoridad o con personas a las que respetes mucho. Entonces, ¿cuál sería un término así aproximado que podría servir como equivalente en España para esto? Pues a mí se me ocurre uno solo, la palabra don. Ya que ¿cuántas veces habéis usado en vuestra vida la palabra don?
poquísimas, poquísimas. Tiene que ser para una persona muy chapada a la antigua, o una persona a lo mejor a la que respetéis mucho, o alguien que tenga una forma de hablar pero muy arcaica, en el sentido de que, no sé, es que a mí me sale por ejemplo decir: hola don Ramón, ¿cómo está usted? Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Algo así, algo tan formal, tan estirado, tan de esto, que solo se puede usar de esta misma manera. Pues con el dono os va a pasar lo mismo. Creo que en Japón hoy en día la usa muy poca gente y solo la vais a encontrar en algo así. Y exceptuando en algunas veces que se ha querido hacer alguna parodia con algún personaje, pero verdaderamente este sufijo está casi en desuso, no lo vais a ver nunca o casi nunca en una adaptación anime. Y bueno gente, ya solo queda un único sufijo, aunque creo que este sufijo no lo vais a ver nunca, al menos oralmente, ya que es bastante raro y simplemente se usa para textos escritos, por lo que normalmente cualquier traducción de estos textos va a llegar sin este sufijo, y es el sufijo shi, que normalmente viene significando algo bastante formal y se usa sobre todo para hablar de noticias o de hechos que hayan pasado usando esta coletilla. La verdad es que no hay ninguna traducción al español propicia ni ningún ejemplo que os pueda poner para que lo entendáis. Pero se ve simplemente eso, de que este sufijo existe y se usa únicamente para todo aquello que sea escrito. Por ejemplo, haciendo una anotación de que tal persona ha escrito este libro, ha pasado este suceso con este personaje o tal. No puedo daros un equivalente porque creo que no existe aquí en España. Quizás a lo mejor la palabra presunto, pero es que tampoco tendría el mismo significado. Así que, no sé, olvidaos de este sufijo porque no va a aparecer, creo, nunca en un anime y no lo vais a ver nunca citado. Vale gente, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado esta clase de japonés, por así decirlo de alguna manera. Aunque bueno, simplemente si os ha parecido divertida, pues lo típico, apoyad este canal, darle a like, suscribiros, compartir el vídeo si queréis que otra gente también conozca esto de los sufijos honoríficos. Y creo que poco más os puedo contar, salvo lo típico. Mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.